Bien, como les decía, el título del mensaje en esta mañana es Un encuentro en las nubes. Amén. Un encuentro en las nubes. Cuando hablamos de encuentro, ¿verdad? Que nos vamos a encontrar con alguien, nosotros nos preparamos para ese encuentro, ¿cierto? Tratamos de ir bien bonitos, dependiendo también el encuentro. ¿Ve? Vamos bien organizados de acuerdo a lo que nos exige el encuentro. Y el encuentro del cual vamos a hablar hoy es un encuentro maravilloso donde debemos llenar el requisito para poder estar allí en ese encuentro con el Señor. Amén. Porque vamos a hablar de algo muy importante como lo es el levantamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, como se le dice, aunque bíblicamente no aparece la palabra rapto, pero sí habla de un arrebatamiento y esto significa raptar, sacar, ¿verdad? Sacar de esta tierra. Entonces, vemos pues que nos está hablando la palabra del Señor siempre de que Cristo viene a levantar a su pueblo. Amén. Pero Él no va a pisar tierra todavía. Él lo va a llamar desde allá, desde las nubes. El pueblo que esté listo, ¿verdad? El alma que ha llenado el requisito, este es el que va a ser levantado. Esa persona que ha guardado su vida, que se ha guardado para el Señor, que ha vivido conforme a la palabra de Dios, esa persona que realmente ha creído en el Señor y se ha mantenido en Él y ha agradado a Dios y ha hecho las cosas como Dios lo demanda, en vivir en una santidad, estos son los que van a ser levantados, estos son los que estarán allí en ese rapto de la iglesia, amén. O sea que es un momento bastante maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ese levantamiento de la iglesia, cuando se habla de sacar el Señor a la iglesia de esta tierra, está liberándola de algo que ha de venir después, como lo es un juicio final, amén, de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados para condenación, sino para salvación, amén. Entonces, antes que se den las cosas finales, el Señor va a levantar a su pueblo, amén. Entonces, esto, ¿verdad? Tumba todas esas ideas erróneas que a veces se predican de que la iglesia verá parte de la tribulación y eso no va a ser de esa manera. Ahorita vamos a mirar a través de la palabra, ¿verdad? Cómo el apóstol habla acerca de cómo van a ser las cosas en ese momento. Entonces yo quiero que vayamos allí a Tito, en el capítulo 3, ¿verdad? Perdón, el capítulo 2, versículo 13 de Tito, lo que dice la palabra del Señor. Amén, ¿ya lo tenemos? Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Mire cómo inicia el verso ahí, dice, aguardando la esperanza. Amén. Aquí vemos dos aspectos muy importantes en la vida cristiana y es que vivimos en este siglo que aguardando la esperanza. Amén. Aguardando una esperanza. Amén. Algo que es esencial, porque cuando la palabra dice que nosotros vivimos aguardando, ¿ve? Son cosas que son esenciales para nuestra vida, ¿verdad? Cristiana. ¿Por qué, hermano? Porque cuando la palabra dice que nosotros vivimos aguardando, estamos esperando tener una expectativa en este aguardar. Amén. Y una de las cosas que nosotros aguardamos es que es tener esa presencia de Cristo ya personalmente con nosotros. Amén. Todo buen creyente, hermano, todo cristiano que realmente
está allí cimentado en la roca que es Cristo, anhela el poder estar con el Señor, literalmente, como lo dice la palabra. Amén. Poder estar allí, compartir de su presencia. Ahorita nosotros gozamos de la presencia en la forma espiritual. Amén. No lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Pero cuando se dé ese día, las cosas van a ser diferentes. Ya no es que no lo vemos, sino que lo sentimos, sino que ahora sí lo vemos. Amén. Ahora sí podemos estar con Él. Ahora sí podemos disfrutar de esa presencia. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él. Amén. Y la gloria que está en Él también estará en nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, allí donde nosotros guardamos esa esperanza, que en un momento Dios va a hacer algo por nosotros. Nosotros sabemos, hermanos, que estamos viviendo en un mundo donde aún el mismo Señor lo dijo, que nosotros seríamos como oveja allí en medio. Muchas cosas nos rodean que nos quieren devorar, pero sé que muchos hemos guardado nuestras vidas para el Señor. Sé que muchos esperamos con anhelo ese momento. ¿Por qué, hermano? Porque deseamos ya poder tener al Señor allí con nosotros, literalmente. Ya queremos estar allí en la presencia de ese Señor maravilloso, ¿verdad? Que ha hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas. Una de las primeras cosas que hizo el Señor en nosotros fue sacarnos de allí, de ese mundo de muerte en el que estábamos, para traernos a la luz y darnos vida en su reino. Amén. Entonces ya es algo que a nosotros anhelamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y poder estar con aquella persona que transformó nuestra vida por siempre, ¿verdad? Y que ha venido teniendo con nosotros un algo muy especial. Amén. Y es darnos consuelo siempre en los momentos difíciles. Entonces, hermano, este momento va a llegar en cualquier momento, valga la redundancia. Este acontecimiento se dará en cualquier momento. Amén. Esto que anhelamos en nuestro corazón. Quizás cuántas veces usted en su corazón ya no le ha dicho al Señor, Señor, ya quiero que vengas por tu pueblo. Señor, ya yo quiero que se den todas estas cosas. Señor, ya yo no quiero estar en esta tierra, porque de pronto vemos tanta inseguridad. De pronto vemos que las cosas en esta tierra cada día se tornan más difíciles y que se nos hace como más difícil poder vivir en medio de tanta cosa, ¿verdad? De tanta inseguridad, de tanto pecado que nos rodea, y queremos evitar a toda costa la contaminación, y que estamos todo el tiempo expuestos a la contaminación, ¿verdad? Al caer allí en el pecado, y anhelamos decirle, Señor, ya sácanos de esta tierra, ya no queremos más esto. Ya no queremos sufrir más, ya no queremos seguir viendo las injusticias que se viven aquí en la tierra, porque la maldad se ha multiplicado, dice el Señor. Amén. La maldad se ha multiplicado, pero el buen creyente anhela la justicia de Dios. El buen creyente quiere vivir ante la presencia del Señor. El buen creyente quiere que se dé todas estas cosas, hermano. Que ya ese regreso del Señor, que ya Él venga por su pueblo, que ya seamos levantados, que ya seamos cortados de esta tierra, porque ya no queremos seguir viviendo en medio de tanta injusticia. Entonces vemos que para nosotros el aguardar está esa presencia personal de Cristo, el poderle abrazar, el poderle mirar cara a cara, el poder compartir cara a cara, el poder de pronto preguntarle lo que para nosotros es una incógnita aquí en la tierra ahorita, poder estar allí ante Él y decirle, Señor, ¿por qué se dieron todas estas cosas? ¿Por qué pasaron estas cosas? Y Él tendrá siempre una respuesta para nosotros. Ese día será el día más glorioso de la iglesia. Amén. Ese día en que el Señor levante a su iglesia es el día más majestuoso que tendremos nosotros cuando el Señor nos saque de esta tierra para vivir con Él como Él lo ha prometido. Amén. Porque Él lo ha prometido desde un comienzo. Alabado sea el Señor. Otra de las cosas, ¿verdad?, de la expectativa que tenemos es esa redención de nuestra naturaleza. Amén. De esa naturaleza pecaminosa que ya ha venido en lucha contra el pecado, y que en el momento en que nosotros seamos levantados con el Señor, se perfeccionará. Amén.
Dice la palabra del Señor en Filipenses que la obra que Él, ¿verdad? Un día comenzó en nosotros, Él la va a ir perfeccionando poco a poco hasta el día de su venida. Amén. Ese día se va a perfeccionar la obra de santificación que ha comenzado en nosotros. Amén. Ese día, hermano, va a ser de sumo gozo para la iglesia porque ya está completa. Ya está completa y ha entrado en una plenitud de santidad. Mientras estamos en esta tierra, estamos en proceso, hermano. Mientras estemos aquí en este mundo, estamos en ese proceso de santificación. Un proceso que no es fácil, hermano. Por lo que estamos rodeados de pecado, de inmundicia. Estamos rodeados de cosas que contaminan. Pero en el Señor dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Amén. El apóstol Pablo aprendió esa frase y decía, en Cristo soy más que vencedores, porque Él también vivió lo mismo que nosotros vivimos aquí. Amén. Estamos expuestos, hermano. Estamos expuestos. El mismo Señor nos los aclaraba en su ministerio aquí en la tierra, que somos como esas ovejas en medio de lobos. Lobos que quieren devorarnos. El pecado quiere devorarnos a nosotros. Satanás quiere devorar a los hijos del Señor. ¿Ve? Él no quiere que nadie se salve. Y hay una lucha entre nosotros, aún hasta con nosotros mismos, porque nuestra naturaleza pecaminosa todo el tiempo se está levantando y no queriéndonos dejar avanzar en el camino del Señor. Amén. O sea que hay lucha fuerte en la vida del creyente, hermano. No es solo en uno, es en toda la iglesia del Señor. Todos tenemos lucha, todos tenemos dificultades, pero aguardamos una esperanza. Y es que Cristo pronto levantará a su iglesia. Amén. Y a su nombre, hermano. ¿Por qué? Porque es que esta es una promesa que Dios dio para su iglesia. Amén. Jesús mismo prometió que volvería por los suyos. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Juan. Vámonos ahí al Evangelio según San Juan en el capítulo 14, verso del 1 al 3. Juan, lo que dice el Señor. Juan 14, del 1 al 3. Miren lo que dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué nos dice? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. O sea, desde allí el Señor comenzó a nosotros, ¿verdad?, a darnos esa promesa de que Él vendría por su pueblo, de que Él vendría por los suyos. Esos que un día el Padre le entregó, esos que un día reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Él vendría por los suyos, porque eso Dios se los entregó a Él. Amén. Entonces nosotros somos de Cristo, hermano. Y en cualquier momento el Señor ha de venir. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que Él se iba a preparar un lugar para nosotros. Quizás ya el lugar esté listo. Solo está esperando la orden para venir a recoger a su pueblo y a su nombre, hermano. Qué maravilloso es saber todo esto, ¿verdad? Mira cómo es Dios tan ordenado, que Él no ha pensado en ningún momento en coger y levantar a su pueblo de una forma desordenada, sino que primero fue a preparar algo especial para llevar a su iglesia a ese lugar, para que pueda disfrutar lo mismo que hizo Dios cuando creó el universo. Alabado sea el Señor. Dios, cuando creó, dentro del propósito de Dios, crear al hombre. Pero antes de crear al hombre, alabado sea el Señor, creó un jardín, creó un Edén, creó un lugar específico para que el hombre disfrutara de todas las riquezas que el Señor le ofrecía. Amén. Para que el hombre disfrutara del bienestar. Alabado sea el Señor. Así también Jesús, antes de llevarse a su iglesia ahí al cielo, dice la palabra
que Él va a preparar lugar para nosotros. Amén. Él está preparando un lugar para ti y para mí, mi hermano. Entonces no nos desanimemos, porque veamos las cosas difíciles, porque sentimos que desfallecemos, porque sentimos que la fe como que se nos va a acabar. No nos desanimemos, afiancémonos más y confiémonos más en el Señor, porque Él está con nosotros allí. Él está para ayudarnos en todo tiempo. Cuando tú sientas que vas a menguar, recuerda la palabra del Señor, que Él dice que Él da fuerza al que no la tiene. Cuando tú creas que para ti todo está terminando y que ya todo se está acabando, que tu fe se está acabando y que el anhelo de seguir adelante está terminando, no, recuerda que tienes a un Cristo que dijo, alabado sea el Señor, que dejaba a su Espíritu Santo aquí como un paracleto, como una ayuda para nosotros, para ayudarnos a seguir adelante. Amén. Para recordarnos las promesas del Señor. Hoy día nos las está recordando, que Él viene por su pueblo, que Él viene a levantar una iglesia gloriosa, una iglesia que ha pagado un precio aquí en esta tierra, hermano. Porque sí hemos pagado un precio. De una u otra manera hemos sido vituperados, hemos sido juzgados, hemos sido señalados por la causa del Señor. Pero nada de esto nos debe hacer apartar del amor de Dios. Amén. Pablo en una ocasión decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, hambre, necesidades. No, nada de esto, hermano. A nosotros nada nos debe apartar de ese amor del Señor. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos aguardando una gran esperanza de que pronto estaremos con el Señor. ¿Cuántos anhelan ese día? La iglesia debe anhelar siempre ese día. La iglesia del Señor debe anhelar ese momento cuando ella sea levantado. Amén. Entonces, como vemos aquí en la palabra del Señor en Juan, vemos que no es una promesa simbólica, es una promesa literal. Amén. Que Él vendrá por lo suyo para que estemos con Él. Alabado sea el Señor. Miremos lo que dice Filipenses 3:20. La palabra del Señor allí en Filipenses 3:20. Mire lo que dice el Señor. O si alguien lo consigue primero que yo, gloria a Cristo. Amén. Fíjense, dice, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. O sea que nosotros en esta tierra estamos de paso. Estamos en una vacación que en cualquier momento se va a acabar esa vacación. Amén. Porque nuestro lugar está allá en los cielos con nuestro Señor. Amén. Allá es donde está nuestro lugar. Amén. Dice, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía está allá. Entonces por eso el Señor fue a preparar ese lugar allá, porque allá es donde nos corresponde estar. Ese es el lugar que Dios ha preparado para su iglesia. Y a su nombre, hermano. Podemos mirar a través de la palabra del Señor la forma como está descrito, ¿verdad? De una forma clara lo que es el rapto. Vámonos a Primera de Tesalonicenses. Ahí en Primera de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, podemos mirar algo, cómo Pablo describe el momento. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, dice, con voz, ¿de qué? De mando. Amén. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mira la descripción que hace el apóstol allí. Amén. Vemos aquí, alabado sea el Señor, una triple promesa. Aquí en esta palabra que leímos. Amén. Primeramente, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todas aquellas personas, todos aquellos creyentes que estaban en el Señor aquí en la tierra, son los que primero resucitarán. Amén. Porque ellos también estaban aguardando esta esperanza. Amén. Del encuentro con ellos. Serán los primeros que serán sacados de acá. Alabado sea el Señor. De modo que morir en Cristo es ganancia, hermano, no es una pérdida. Morir en Cristo es un beneficio. Estamos seguros en Él. Amén. Por eso es necesario permanecer en el Señor, para que sea que venga Cristo o sea que muramos, alabado sea el Señor, somos del Señor. Amén. Sea que seamos levantados en el rapto o sea que partamos de esta tierra antes de que esto acontezca, estamos seguros en el Señor, porque morir en Cristo nos trae ganancia. El apóstol decía, para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir era ganancia. Así debe ser para todo creyente. Por eso debemos afianzar siempre nuestra fe en el Señor. Que pase lo que pase, nada nos mueva de allí, de esa roca inconmovible que se llama Jesucristo. Que siempre estemos ahí cimentados. Que aunque vengan las tribulaciones que vengan, que aunque vengan las vicisitudes, los momentos de prueba, todas las cosas que quieran venir, nosotros nos hallemos siempre firmes, confiando en el Señor. Amén. Porque Él es nuestro Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y no debemos desmayar. Y si nos toca la hora de la muerte, gloria al Señor. Pero vamos seguros en Él. Porque dice la palabra del Señor, alabado sea Dios, que los muertos en Cristo resucitarán, dice, primero. Porque ellos estaban allí en la fila esperando ese momento. Y el día que venga el Señor, los primeros que Él levantará será a los que partieron o duermen en Él. Y sigue diciendo que los que estemos vivos en este momento, dice, seremos arrebatados. Alabado sea el Señor. Amén. Dice, seremos arrebatados. Seremos transformados. Seremos sacados de esta tierra. Y nos iremos con el Señor. Y a su nombre, hermano. Usted no se pone a analizar cómo va a ser de hermoso este espectáculo para nosotros. Para otros será tribulación. Para los que viven mal en el Señor, para los que no quieren caminar en Cristo, eso será un momento difícil de tribulación. Pero para nosotros los que vivimos en Cristo, para los que caminamos conforme al propósito de Dios, para los que hacemos las cosas que Dios dice que debemos hacer, será un momento glorioso, porque nos vamos con el Señor. Y a su nombre, hermano. Entonces no es motivo de estar triste, es momento de estar contento. Y si no estamos haciendo las cosas bien, es tiempo de reparar y organizarnos y vivir conforme al propósito de Dios. Y a su nombre, hermano. Dice que los que estemos vivos en ese momento, dice, seremos arrebatados. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que usted pueda ser arrebatado porque su oído lo tiene disciplinado para escuchar esa trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta. Y solo los que son realmente de Cristo escucharán la trompeta. Nuestro oído tiene que estar disciplinado en lo que es la voz de Dios. Por eso en nuestro oído no podemos darle cabida a la basura del mundo. En nuestro oído no podemos darle cabida al chisme ni a nada de lo que corrompe nuestra vida.
Nuestro oído debe estar atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que es la que trae edificación a nuestras vidas, mis hermanos. Porque ella es la que nos ayuda a moldarnos en el camino del Señor. Ella es la que nos va diciendo, ¿verdad?, cómo vamos con el Señor. ¿Usted quiere saber cómo está con Dios? Lea la palabra y ahí se va dando cuenta en dónde están sus fallas, en dónde está errando y qué quiere Dios para usted y a su nombre. Porque la palabra, hermano, es la que tiene el termómetro para medir nuestra vida espiritual. Y dice la palabra del Señor, y con trompeta de Dios dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Juntamente quiere decir que no es que va a pasar un lapso de tiempo y después van a venir por los que estaban en la tierra. No, no, no. Eso va a ser ahí así. Todo va a ser allí juntos. Literalmente, así va a ser. Se van los muertos y de una vez los que estábamos vivos en ese momento. Si en este momento se dieran las cosas, en este momento nos iríamos con el Señor, los que estemos listos. Todos los que ya nos hemos preparado, todos los que estamos allí en el camino del Señor, queriendo todo el tiempo agradar a Dios, somos los que nos vamos, los que guardamos la palabra. ¿Usted está en esa lista, hermano? Nosotros tenemos que analizarnos siempre cómo estoy yo para esa venida. Porque es que esto no hay anunciamiento de hora, ni de año, ni de minutos cuando se va a dar este evento. Amén. Este encuentro, por eso la palabra demanda que nosotros debemos estar preparados. Amén. Porque no sabemos en qué momento se va a dar este encuentro. Y la iglesia del Señor debe estar preparada para este encuentro, porque en cualquier momento seremos arrebatados. Alabado sea Dios y a su nombre. Entonces podemos ver, alabado sea el Señor, algo muy importante allí. Y es esto, que seremos transformados. Miremos lo que dice primero a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 al 53. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Mire lo que dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos como transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos como transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Y a su nombre, hermano. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Algo muy importante. Y es que la palabra nos confirma, amén, que esto es un misterio. Alabado sea el Señor. Un misterio que está siendo revelado a la iglesia de que Cristo va a levantar a su pueblo. Esto era algo cuando la palabra dice que es un misterio, alabado sea el Señor, y cuando nosotros leemos que se va a manifestar este misterio, alabado sea el Señor, quiere decir que está siendo revelado para que nosotros tengamos un conocimiento del acontecimiento que se va a dar y estemos listos, estemos preparados para este acto. Amén. La iglesia del Señor debe prepararse para este acto. Amén.
Entonces es un evento que es distinto a la segunda venida de Cristo, donde Él pisará tierra. El rapto es el levantamiento de la iglesia del Señor para que no vea juicio ni la ira de Dios. Amén. Somos sacados de esta tierra. Somos llevados de esta tierra para que no vea la iglesia juicio, porque nosotros no fuimos, ¿verdad?, llamados para condenación, sino para salvación. Amén. Ahora miren lo que dice Colosenses. Alguien que pueda leerme allí Colosenses 3, verso 4. Amén. O sea, cuando este evento, ¿verdad?, que ha sido un misterio, amén. Mire lo que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, Él está revelando, alabado sea el Señor, el apóstol aquí está revelando lo que estaba oculto. Y Él nos está describiendo cómo va a ser el acontecimiento. Cristo habló de que Él vendría por lo suyo, pero no nos dio parte por parte de cómo iba a ser el acontecimiento. Más el apóstol aquí ya ahora está revelando cómo va a ser el acontecimiento. Y está diciendo que no todos vamos a dormir en el momento que venga el Señor a levantar a su pueblo. Él está diciendo, pero todos seremos transformados. Eso sí lo está diciendo, todos seremos transformados. Y está ahora especificando cómo serán transformados los que dormían en el Señor y cómo serán transformados los que estemos vivos en el momento en que ha de venir el Señor. Amén. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta. Amén. En ese momento todo va a cambiar. Es como si yo le dijese a usted, cierre sus ojos. Y de pronto en el momento que usted cerró los ojos, todo dio un cambio. Cuando usted abre los ojos ya es otra cosa. Así va a ser. Esto va a ser como un espabilar, hermano. Este acontecimiento va a ser como un espabilar nuestro. En un abrir y cerrar de ojos. Todo cambió. Todo se transformó. Y a su nombre, hermano. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, y dice, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles. ¿Ve que va a haber una transformación en ellos también? Ellos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice la palabra, seremos transformados. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Nosotros no seremos levantados en cuerpo y alma, hermano. Nuestro cuerpo carnal, que es corruptible, tiene que ser transformado por uno incorruptible, uno glorioso, hermano. Porque para el lugar donde vamos, nada inmundo entrará y nuestra carne está contaminada. Nuestros cuerpos están contaminados por el pecado y nada de esto puede entrar a la presencia del Señor. Todo esto tiene que ser anulado, ser transformado para poder entrar ahí a esa presencia del Señor y poder estar con el Señor. Por eso el Señor dice en su palabra, ahí en primera de Pedro, que nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y para yo poder estar con el Señor, y para yo poder vivir con el Señor allá arriba, yo tengo que ser santo, ser semejante a Él. Porque nada inmundo puede entrar allí. La misma palabra dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, hay una demanda de parte del Señor para nosotros. Y es que vivamos de una forma conforme está escrito. Conforme al llamado que se nos ha hecho a vivir en una santidad, debemos vivir en esta tierra, mis amados.
Usted y yo tenemos un compromiso y es ese. Si queremos estar con el Señor, si queremos de verdad vivir una eternidad allí con el Señor, tenemos que cambiar. Tenemos que mejorar cada día. Tenemos que realmente santificarnos. Decirle ya no más al pecado. Liberarnos de todas esas cosas que nos dañan, que nos corrompen y que no nos van a dejar ver después al Señor. Tenemos que vivir una vida plena en el Señor y a su nombre, hermano. Porque dice el Señor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo es un cuerpo mortal. Nosotros necesitamos un cuerpo glorioso, inmortal, para poder estar con el Señor. ¿No ve que allá lo que hay es eternidad? Este cuerpo está diseñado, hermano, con terminaciones claves aquí en esta tierra. La clave está en que solo Dios sabe cuándo tú has de partir de esta tierra, cuándo has de morir. Amén. Tiene límites de tiempo este cuerpo aquí en la tierra. Algunos duran 1 año, otros mueren al nacer, otros mueren a los 100, otros mueren a los 110, pero tiene una terminación. Amén. Hay fecha de vencimiento para este cuerpo aquí en la tierra. Por eso es mortal. Y el Señor dice que debemos vestirnos de inmortalidad porque vamos a entrar a una eternidad, a donde ya no hay límites de tiempo. Por eso este cuerpo tiene que ser transformado. No nos podemos ir con este caparazón que tenemos. No, esta caparazón no nos sirve para nada ya. Esto nos servía aquí, para habitar aquí. Entonces dice la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Y a su nombre, hermano. Está viendo cómo Dios nos va describiendo ahora, ¿verdad? Y nos va dando el conocimiento de cómo se ha de manifestar. Amén. ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Para qué? Para que estemos preparados. Sea que muramos antes de su venida, debemos estar preparados, porque si yo voy a partir de esta tierra, yo debo estar segura en Cristo. Si usted le toca partir de esta tierra antes de la venida del Señor, antes que el Señor le vaya a levantar a su pueblo, usted debe estar preparado en Cristo. Porque tanto el que parte antes de su regreso como el que parte en el momento y se va en el rapto, ambos debemos estar en la misma condición, preparados en el Señor para entrar allí con Él. Y a su nombre, hermano. Entonces, por eso nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Si usted y yo anhelamos esa esperanza gloriosa, tenemos que vivir conforme dice la palabra del Señor, en santidad. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. De tal manera, hermano, que el rapto y la ira venidera, alabado sea el Señor, la iglesia no ha sido destinada para la ira, sino para salvación. Miren lo que dice allí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 9. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Hermano, fuimos llamados para salvación, para llevar una vida agradable delante del Señor. Para eso fuimos llamados. No para que la ira de Dios nos tocara, sino para que tuviéramos allí con el Señor. Porque ese es el propósito de Dios. El gran propósito de Dios, hermano, era que todos los hombres
o es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre se pierda, pero Él le ha dado un libre albedrío al hombre para que escoja, ¿sí o no? Él le ha puesto las dos puertas allí al hombre, la puerta de la salvación y la puerta de la perdición, y nosotros escogemos qué queremos. Al hombre se le predica, pero si el hombre decide no seguir a Cristo, Dios no lo va a obligar. Él es libre de escoger dónde quiere ir a morar en la eternidad. Amén. Nosotros decidimos si realmente queremos irnos con el Señor. Si realmente nosotros anhelamos estar con el Señor, vamos a vivir una vida santa y piadosa aquí en la tierra. Amén. La salvación, hermano, tiene 3 dimensiones: pasado, presente, futuro. Amén. Fuimos justificados, ese es nuestro pasado, fuimos justificados porque antes andábamos muertos en delitos y pecados. Pero al recibir a Cristo, nosotros fuimos justificados por Él. Nuestros pecados fueron perdonados y dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo nuestro pasado queda anulado. Comenzamos a vivir un presente delante del Señor. Este presente es el que todo creyente tiene que cuidar, porque de ese presente depende tu futuro. Amén. Mi futuro y tu futuro depende de mi presente, cómo lo viva yo. Si yo vivo un presente en el Señor, haciendo las cosas que a Él le agradan, tengo un futuro asegurado de salvación. Amén. Y de poder decir que me voy con el Señor. Pero si yo tengo un presente viviendo a mi manera y no como lo demanda Dios, está en duda de que yo me vaya con Cristo. Porque no estoy llenando el requisito. Amén. Y a su nombre. Los veo como tristes, hermano. No esté triste, alégrese. Alégrese. La iglesia del Señor no se debe sentir triste cuando se habla de ese momento glorioso. Yo estoy contenta cada vez que leo esto y digo, Señor, gracias, porque yo me pinto en esa nube, hermano. Yo me veo allí. Y si usted no se está viendo, es hora que se vaya viendo, hermano, porque nuestro transitar en esta tierra se está acabando. Y a su nombre, hermano. Entonces, fuimos justificados cuando creímos en el Señor por primera vez. 2, somos santificados. Amén. Y a su nombre, hermano. Somos santificados mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, vamos siendo santificados poco a poco. Amén. Como dice Filipenses, la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a ir poco a poco, ¿verdad? Perfeccionando. ¿Pero esto con quién? Con el Espíritu Santo que Él colocó dentro de nosotros. Él es el que nos va allí organizando. Va sacando lo que no sirve y va estableciendo cosas nuevas en nosotros. Va quitando lo que te daña y va poniendo cosas que te edifican. Amén. Y a su nombre, hermano. Hace morir totalmente nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, para que la naturaleza gloriosa de Cristo esté en nosotros. Pablo en una ocasión dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino pues que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido en Cristo Jesús. Pablo estaba reconociendo que estaba en un proceso. Amén. Usted y yo estamos en el proceso en el que estaba Pablo en esa ocasión. ¿Ven? Pero luego Pablo pudo decirlo ahora de una manera diferente. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, por lo demás me espera la corona de vida. O sea, ya él sabía que él había logrado llegar a un nivel superior. Amén. Porque todo lo que le era
un proceso a él para soltar, para quitar, para sacar, cortar de su vida lo que dañaba su vida. Y estaba en un proceso, por eso él decía, no es que yo sea perfecto. Ve, yo trato de ayudar a otros, pero no es que yo sea perfecto. Yo les enseño a ustedes, pero no es que yo sea perfecto. Todavía yo tengo muchas cosas que Dios tiene que quitar de mí. Pero cuando ya él vio que Dios quitó de él todas aquellas imperfecciones, todas aquellas cosas que estaban en él, ya él se atrevió a decir, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alabado sea el Señor, porque había alcanzado un nivel diferente al que él tenía. Amén. Ese es el nivel que nosotros debemos anhelar. Que ya no vivamos nosotros, que ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nosotros. Que ya nosotros vamos a vivir conforme al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y que ya no mando yo, que mi ego fue bajado del lugar y ahora reina Cristo en mi vida y Él es quien gobierna mi vida. Esto es lo que quiere Dios. Que reflejemos a Cristo en nosotros. Que vivamos conforme al propósito. Y que estemos listos para ese encuentro en las nubes y a su nombre, hermano. A mí me emociona esto, hermano. A mí me emociona esto de la venida de Cristo, de verdad. Y no es que yo sea perfecta, sino que yo me veo allí con mi Señor. Yo me veo ahí en ese momento y le digo al Señor, no quiero perderme ese momento glorioso de verdad. Quiero estar allí. A mí me gusta viajar, hermano. Y yo me veo en esa carroza del Señor viajando. Qué maravilloso es. Es hermoso, hermano. Ahora seremos glorificados cuando tengamos el triunfo final del Señor. Ese es nuestro futuro. Nuestro pasado fuimos justificados. En nuestro presente estamos siendo santificados. Y en nuestro futuro seremos glorificados. Y a su nombre, hermano, cuando tengamos el triunfo final del Señor. Cuando ya seamos sacados de acá, que ya estemos con el Señor, hermano, gloria a Dios, somos glorificados. Y a su nombre, hermano. Alabado sea el Señor, quien es el que vive. Entonces vemos que el rapto es un acto de liberación ante el tiempo de la gran tribulación. Amén. Dios nos va a sacar de este lugar para que cuando venga el juicio, la ira de Dios sea derramada sobre la tierra, la iglesia no va a estar. La iglesia no va a tocar nada de esas cosas. Miremos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 3:10. Dice la palabra del Señor, alabado sea el Señor, gloria a Cristo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré y de la hora de la prueba. Amén. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Preste atención. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El rapto es eso. Amén. Como hemos guardado su palabra, como hemos vivido conforme a su propósito, entonces Él también nos guardará a nosotros, que no nos toque a nosotros, la iglesia, la ira de Dios. Por eso es que la iglesia está anunciándole a aquellos que no han creído en el Señor que se aliste, que busque de Cristo. Porque en cualquier momento se va a dar esto y le va a tocar confrontar la ira de Dios. Y a su nombre, hermano. Como podemos ver, el rapto es una esperanza que nos purifica, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Miremos lo que dice allí en Primera de Juan,
¿Alguien que lo lea? Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. En la epístola de Juan, primera. Amén. ¿Está entendiendo? Alabado sea Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún porque todavía estamos aquí. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él ya venga por su pueblo, ¿verdad? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, porque vamos a estar literalmente allí. Esto no es algo simbólico, esto es literal. Vamos a estar frente al Señor. Vamos a poder estar con Él. Alabado sea Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Y quiénes son los que tienen esta esperanza? La iglesia del Señor. Amén. Es la que tiene esta esperanza de poder estar allí con el Señor. Dice, se purifica a sí mismo. O sea, se santifica cada día más. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo es santo. Porque Él es puro. Y para yo poder estar con Él, debo ser semejante a Él. Santa, pura para Él. Porque con contaminación no podré estar con Él. Y a su nombre, hermano. Entonces yo creo, hermano, que Dios nos está dando las pautas para que su pueblo no duerma, sino que esté atento a su palabra. Que guarde esta palabra, la atesore. Y que todo el tiempo esté mirando que debo limpiarme, purificarme cada día más. Cada día más yo debo alejarme de toda contaminación, de todo lo que me atrae, todo lo que me distrae, todo lo que me entretiene, todo lo que me aleja de la presencia de Dios, todo aquello que no me deja orar, todo aquello que no me deja leer la palabra, yo tengo que ir anulando porque yo necesito tener una comunión plena con mi Señor. Debo acercarme cada día más al Señor. Debo estar más atenta a las cosas de Dios. Vivir conforme su llamado. Llenarme más de su presencia. Porque si soy de Dios, debo purificarme cada día más. Y a su nombre, hermano. Miremos lo que dice Mateo 24, 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. ¿Qué nos manda el Señor ahí? A velar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos. Nosotros no podemos esperar al Señor con pereza. No podemos esperar al Señor desapercibido, como las vírgenes insensatas. Tenemos que ser sensatos en esto, hermanos del Señor. Ser sensato en lo que está diciendo la palabra, que debo estar preparado para ese momento.
estar viviendo una vida diferente a la que llevaba antes, porque ahora soy de Dios. Ahora yo soy un hijo de Dios. Amén. Y está diciendo, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y así es. Y hace antes, ¿verdad? En el verso antes, hace una comparación de lo que sería el padre de familia si supiera a qué hora había de entrar el ladrón. Él iba a estar pendiente, listo allí para enfrentar al ladrón. Pero nosotros no sabemos cuándo va a entrar un ladrón, ¿verdad? Ni el ladrón te va a mandar un WhatsApp diciéndote, voy para tu casa ahorita. Nunca. Él te va a llegar es de sorpresa. ¿Verdad que sí? El asaltante no te va a mandar un WhatsApp avisándote cuándo es que te va a atracar. No, nada de eso. Cuando tú te lo ves encima y te sorprende, así va a ser ese momento sorpresivo, porque no se sabe ni día ni hora en que se va a dar eso, pero se va a dar. Y a su nombre, hermano. Por eso el Señor nos manda a velar. Amén. Y a estar atento, a llenar el requisito, a cambiar nuestro sistema de vida para agradar al Señor. ¿Y quiénes son los favorecidos en todo esto? Nosotros. ¿Más nadie? Este regalo es para nosotros, hermano. Nosotros somos los favorecidos. Si yo llevo una vida agradable al Señor, la favorecida soy yo. Esto es para nosotros, hermano. Todo esto que ofrece el Señor es para nosotros. Amén. Entonces, podemos mirar que el rapto es una verdad gloriosa que está allí para nosotros. Amén. Y que nos llena de esperanza, nos llena de consuelo. Y como dice la palabra del Señor allí mismo en Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hoy nos estamos alentando con esa palabra. Cristo viene pronto por su iglesia. Estemos preparados para el encuentro en las nubes con el Señor, hermano. Este es el consejo de Dios para nosotros en esta mañana. Amén. Y a su nombre, hermano. Entonces demos gracias al Señor por su palabra. Yo creo que la hemos entendido a plenitud. Y a su nombre, hermano. Entonces vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude allí. Que en lo que nos falta arreglar nos ayude. Que nos ayude a estar allí de pie en todo momento. Que podamos nosotros mantenernos allí en esa presencia del Señor y que nada nos saque de su presencia. Que nada nos haga desviar del camino del Señor y que podamos estar atentos a todo esto. Y que el día que el Señor venga, nosotros estemos allí listos, sin ningún contratiempo, para poder partir de esta tierra. Padre, te adoramos, Dios.